participar en esta entrevista. Para empezar, ¿me puede decir por favor su nombre? Bueno, mi nombre es David Aquino Moreno. Empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideran que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, en la época que yo viví en Fujimori, problemas principalmente en la economía fueron terribles porque el Perú estaba pasando por una fuerte inflación económica, ¿no? Y aparte de ello, en cuanto a la política, enfrentaba a grupos de terrorismo como era Sendero Luminoso y MRTA. Esto representó un gran problema que tuvo que enfrentar el gobierno de Fujimori. Segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, cuando el gobierno de Fujimori inicia, para poder enfrentar la inflación, tuvo que implementar un plan que se le llamó un paquetazo, ¿no? Se tuvo que aplicar medidas económicas fuertes que afectaron a la población, pero que sin embargo con el tiempo causaron, puede decirse así, para mi punto de vista, un efecto positivo que pudo ayudar a mejorar la economía del Perú. Tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, en cuanto a las políticas sociales, el gobierno trató de enfrentar la pobreza. Claro, usó medidas que algunos grupos estuvieron de acuerdo y otros no, porque Fujimori pues, se caracterizó en su primer gobierno por visitar esos pueblos que vivían en la marginación y de una u otra manera trató de prestar esa ayuda económica y los pueblos realmente fueron beneficiados, muchos pueblos. Cuarta pregunta, ¿qué opinan de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, yo creo que en combatir el terrorismo fue una de las políticas del gobierno que tuvo más éxito, ¿no? Que se le conoce a Alberto Fujimori más porque él pudo erradicar prácticamente el terrorismo del país. Tuvieron que tomar medidas muy drásticas eh, que iban contra quizás de todos esos grupos políticos extremistas, pero que al final tuvieron un efecto porque se considera Fujimori que trajo prácticamente la paz al país, ¿no? De estos grupos terroristas. Quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, la política de enfrentar la situación demográfica fue controversial, digamos, porque mucha gente no estuvieron de acuerdo, porque se aprovechó de grupos indígenas para establecer un plan que se llamaba el Plan Verde, ¿no? Donde se esterilizó a muchas mujeres y no se les brindó los accesos a que ellos puedan tener libertad de elegir su planificación familiar. Y eso fue controversial, ¿no? Algunos no estuvieron de acuerdo y hasta ahora hay críticas en cuanto a eso. Sexta pregunta. ¿Conocen las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, sí, ya en el segundo gobierno de Fujimori, ya al final, esa situación de la libertad de opinión y de prensa fue, vamos a decir, controlada por el gobierno. El gobierno tomó control de muchos grupos que informaban y incluso hubieron varios periódicos que se fundaron que se decía que el gobierno los tenía controlados, ¿no? Y muchos canales fueron tomados por el gobierno y se atentó con la libertad de prensa. Ese fue el problema que enfrentó Fujimori, que yo no estuve de acuerdo con eso. Última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, como sabemos, el gobierno de Fujimori tuvo dos gobiernos, incluso quiso intentar un tercer gobierno. Yo creo que ahí el problema fue que ya Fujimori quiso enquistarse en el poder, ¿no? Y eso lo llevó a tomar una actitud dictatorial, una actitud de querer imponer y de querer violar incluso los derechos humanos. Y eso fue la debilidad del gobierno, porque creo que si ellos dejaban de gobernar, dejaban ahí nomás, la situación iba a ser otra, pero el problema aquí es que él quiso seguir gobernando, quiso gobernar con una actitud autoritarista, dictatorial, por lo cual la población ya no estuvo de acuerdo, porque ya entró a tallar el tema de la corrupción y
todo la influencia de Montesinos en el gobierno de Fujimori. Y esa fue la caída de Ok, muchas gracias.